Y bueno, pues el que sí que parece que se va a quedar, pero desde luego va a tener que apretar muchísimo para convencer, es Marco Asensio, quien ya sabéis que ayer precisamente confirmaba que había tenido una breve charla con Ancelotti, de la que dice había sacado muy buena impresión, imagino que en el sentido de resolver su futuro a la hora de quedarse en el Real Madrid. Yo dejadme que os diga una cosa. Personalmente no confiaría, si fuera Marco Asensio, demasiado en lo que Ancelotti me pudiera prometer. Yo, por el contrario, prestaría más atención a las circunstancias que me rodean para saber o tratar de figurarme lo que va a ocurrir conmigo en el futuro próximo. Y es que si Marco Asensio tiene por delante a Gareth Bale, si Marco Asensio es un jugador que no ha rendido del todo allá con el Real Madrid en las últimas temporadas, donde ha marcado apenas 10 goles en 2 años, pues evidentemente yo estaría muy escéptico a la hora de pensar que voy a vestir la elástica del conjunto blanco, o por lo menos de que voy a ser de los titulares en el Real Madrid. Yo personalmente no iría por ahí, y desde luego si mi intención fuera quedarme en el equipo blanco, a pesar de la charla de Ancelotti, yo, para empezar, no me hubiera ido a los Juegos Olímpicos con la selección española. Punto número 1. Punto número 2, habría regresado el primero de las vacaciones para hacerle saber a Ancelotti que esta temporada sí voy a tener el suficiente compromiso como para ir adelante con todo, porque se tiene que ganar el puesto. A día de hoy, Marco Asensio no es un jugador, personalmente creo, que se haya ganado la titularidad en el Real Madrid. Tiene números y un bagaje realmente pobre, especialmente en esta última temporada, donde no ha conseguido asentarse en el equipo blanco, y obviamente si quiere triunfar en el Real Madrid tiene que estar dándolo todo desde el primer día. No vale con decir ahora me voy a la selección española a jugar los Juegos Olímpicos porque es un punto muy importante en mi carrera, y luego cuando vuelva al Real Madrid me encuentro ya con todo hecho. Que no se sorprenda que luego finalmente termine en el banquillo. Pero bueno, la noticia es esa, que Asensio en principio se queda en el equipo blanco. Y continuando con los dimes y diretes de los que llegan, los que se van, en este caso Fabrizio Romano descarta completamente que Gareth Bale tenga pensado retirarse. Sabéis que se ha estado publicando en los últimos días que Gareth Bale podría abandonar la práctica del fútbol para retomarla única y exclusivamente con Gales. Sería para el próximo Mundial de Qatar, que se celebrará hacia el invierno de 2022. Bueno, pues Fabrizio Romano dice que esto no es así, que el jugador volverá con el Real Madrid, se pondrá la elástica del equipo blanco y cumplirá su año de contrato. De cómo lo cumplirá, esto ya está por ver. Evidentemente la manera en la que llegue Gareth Bale podría ser pues de dos únicas formas, es decir, que llegue completamente motivado para intentar darnos una grata sorpresa a todos y convertirse de nuevo en el extremo que deslumbró en el Bernabéu en su día, o por el contrario convertirse en otra versión de lo que ya dio en la última temporada, penúltima temporada de Zidane, con un jugador que básicamente se la pasaba en el banquillo mirando a las nubes porque no le interesaba absolutamente nada estar por allí, y bueno, pues obviamente no dio una versión muy profesional. Esperemos que tire por la primera versión, por la de que sea motivado a través de una buena charla con Carlo Ancelotti, con la que tendrá lugar de alguna manera cuando el jugador vuelva a Valdebebas de sus vacaciones, y esperemos que Ancelotti consiga desde luego sacar la mejor versión de un jugador que, dejadme que os diga, pues lógicamente tiene un salario como para que se comporte mínimamente profesional y desde luego entregue la mejor versión en su último año al Real Madrid, en su último año de contrato, puesto que parece que la salida de Gareth Bale al Tottenham parece estar completamente descartada. En un principio el jugador no va a volver al Tottenham, no tiene pensamiento de regresar, no parece posible que haya un retorno a otra cesión al equipo de Daniel Levy por diferentes motivos, y lo que ocurre es que parece que sí que se va a quedar en el Real Madrid. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Yo espero encontrarme desde luego al mejor Gareth Bale que hayamos visto en mucho tiempo. Y bueno, pues nos salimos un poquito del tiesto, nos salimos un poco del redil de fichajes, rumores, salidas, etcétera, etcétera, y nos vamos a una noticia que daba Voz Populi, creo que salía hace 24 horas más o menos, en la que efectivamente el Barça reconoce que para salir de la Superliga hay que ir con 350 millones por delante. Evidentemente, la defensa que hace pública y privadamente el Barça de la Superliga no es baladí y tiene un motivo, y evidentemente esas razones son absolutamente financieras. Pero aquí la cuestión de este audio es dar a entender a todo el mundo que la Superliga sigue viva, sigue existiendo y que viene además de las mejores
fuentes, es decir, de equipos como la Juve, como el Real Madrid y como el Barça, que siguen insistiendo en que la sociedad aún existe, está viva y de la que obviamente yo espero escuchar algo nuevo muy pronto, a nivel de que ya se esté formando, haya calendario o lo que sea, porque evidentemente ahora ya hay que dar el siguiente paso y yo creo que va a ser cuando la Curia Europea se pronuncie finalmente acerca de la legalidad de la Superliga, que ya será como el golpe definitivo, porque hasta ahora lo que ha dicho la Corte de Madrid, el paso atrás que ha dado la UEFA, con el tema de la justicia suiza también respaldando a la Superliga, yo creo que son pequeños pasos en ese sentido. Yo creo que ahora van a intentar lo siguiente, quitar las sanciones a los clubes ingleses que acordó la UEFA precisamente para que volvieran al redil de la Champions. Yo creo que el Real Madrid ya está trabajando, Florentino concretamente está trabajando en ello para que les quiten las sanciones y además cuenta con el respaldo de ese Tribunal de Madrid que pidió anular esas sanciones. Y una vez que las quiten, esperarán a que se pronuncie la Curia Europea y a partir de ahí la Superliga yo creo que va adelante, vamos, sin ningún tipo de freno. Así que bueno, pues ojalá que lo veamos pronto, ojalá que el proyecto salga adelante y que tengamos noticias nuevas en breve. Pero claro, lógicamente esa defensa que hacía el Barça de la Superliga, no solo informando de la multa que tendría que pagar todo aquel miembro que quiera salir del proyecto, no es obviamente, como he dicho antes, baladí, no responde a un interés espurio, no responde a, bueno, pues la caridad del FC Barcelona, sino que responde lógicamente a salvar la propia existencia de un club que está absolutamente ahogado y asfixiado por una deuda. Daos cuenta de que el Barça es un club que cotiza hasta 700 millones de euros, pero que tiene una deuda de 1.200 y que con el tema de los recortes, la crisis financiera derivada de la pandemia, pues lógicamente ha sufrido mucho como tantos otros, pero el problema del Barça es que ya venía de atrás y arrastraba, como digo, una deuda y una serie de problemas de tesorería brutal. Y precisamente la Superliga era el proyecto que de alguna manera iba a borrar de un plumazo sus problemas financieros, y es que se le prometían, de acuerdo lógicamente al estatus que ocupa como miembro fundador, pues unos 700 millones de euros, cerca de casi de 1.000 millones de euros entre unas cosas y otras, y lógicamente esto resolvería de un plumazo todos los problemas del equipo blaugrana. Así que evidentemente el hecho de que el Barça esté participando activamente en la defensa del proyecto, pues como digo, lógicamente no se debe a la caridad ni a la buena voluntad de Laporta ni nada de esto, sino simplemente a una cuestión de supervivencia. Pero tranquilos, que esto no es solo del Barça. El Real Madrid lógicamente también es un club que está mejor situado económicamente, pero tampoco puede perder de vista los números porque se puede venir abajo en cualquier momento. Pero es que aparte de estos dos clubes hay muchos otros que poco a poco y como un efecto dominó van a ir cayendo en sucesivas bancarrotas, porque el fútbol, por mucho que digan, no se sostiene de la manera que está planteado. Así que lógicamente el hecho de que el Barça salarial tenga limitado el tema de los salarios, y ya se lo dijo el otro día a la Liga, pues lógicamente va a repercutir principalmente en el tema de Messi, y si no pueden renovar a Messi le van a perder. Ahí estará el Paris Saint-Germain y lógicamente ahí estará Mbappé saliendo del equipo parisino una vez que el equipo francés pues tenga al mejor sustituto o a uno de los mejores posibles sustitutos de Mbappé, que sería Leo Messi. Y bueno, pues saliendo ya de lo evidente, vamos a pasar a lo que ayer, de una manera, y por las razones obvias de que estamos en el mes de julio y mucha gente está de vacaciones, lo cierto es que salía una tirada de noticias muy interesante en diferentes medios y por eso las he agrupado aquí y paso ahora con ellas, porque muchas tienen que ver precisamente con el fichaje de Mbappé y son ciertamente importantes. Comentaba ayer Paco Bullo en el Chiringuito que un representante alto, además representante del Paris Saint-Germain, hacía una llamada que lo puede cambiar todo al padre de Leo Messi. Y a lo mejor muchos de vosotros, para los que a lo mejor estáis todavía un poco despistados en qué tiene que ver Leo Messi con Mbappé, pues no sabe o no se ha dado cuenta todavía de que esa llamada del PSG puede tener mucho que ver en el futuro de Mbappé. ¿Y por qué digo esto? Muy sencillo. Porque ese representante habría dicho a Leo Messi, mejor dicho al padre de Leo Messi, que si el Barça definitivamente no resuelve sus problemas financieros con la Liga, el PSG, ni más ni menos, que estará ahí para ficharle. Ojo, que esto es un bombazo. Como el PSG consiga levantarle al Barça a Messi, sabed
que Mbappé es nuevo jugador del Real Madrid, casi automáticamente diría. Evidentemente no van a poder quedarse con todos, y si están haciéndolo es precisamente porque saben que Messi podría ser el gran recambio para Mbappé. Así que lógicamente esto lo cambia todo, porque el Barça tiene muy difícil solucionar el tema con la Liga, y esto afecta, vamos, directísimamente a nuestro futuro y al futuro del fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Así que estad muy atentos, porque todo lo que ocurra con Messi, el Barça y la Liga a partir de hoy afecta directamente al Real Madrid. No se está escuchando tanto con Cristiano Ronaldo, con lo cual Messi puede ser la llave de Mbappé. El que, por cierto, no viene, ¿vale? No viene bajo ninguna circunstancia y no tiene previsto fichar por el Real Madrid, es Luis Campos. Ya sabéis que se ha estado rumoreando muchísimo acerca del nombre de este, bueno, que podría ser director deportivo del Real Madrid, del que dicen estuvo además negociando por Spinazzola en el sur de Francia hace muy pocas fechas, y quien ayer desmentía completamente que estuviera vinculado al equipo blanco de ninguna de las maneras. Dijo él mismo que no hay nada de nada, y además en el mismo sentido se había pronunciado Florentino acerca del director deportivo hace unas pocas fechas en la última entrevista de José Ramón de la Morena en el Transistor. Evidentemente, en este sentido, todos teníamos la esperanza de que efectivamente el Real Madrid fuera a crear una dirección deportiva, que a mí me parece muy necesaria, puesto que no creo que el hecho de que José Ángel Sánchez sea de alguna manera el CEO, no el presidente, porque es Florentino evidentemente, pero sí de alguna manera el que manda en el día a día del Real Madrid, no creo que sea la mejor figura para el equipo blanco, precisamente porque creo que hay que especializar un poco más determinadas áreas, y en este caso creo que la creación de una dirección deportiva que no existe desde que salió Jorge Valdano creo que sería muy interesante, y además con Luis Campos, creo que descubridor de Mbappé, creo que también sería muy interesante, lo que lo haría doblemente interesante para el equipo blanco. Pues no parece que vaya a ser en el corto plazo. Así que en este sentido, bueno, pues nos vamos a quedar con las ganas de ver a alguien que realmente observa, manda y está en el día a día con el entrenador a la hora de nuevas incorporaciones, salidas de jugadores y todo este tipo de cosas. A mí eso me parece lo más profesional, pero en el Real Madrid parece que tienen una aproximación diferente al tema, y Florentino no tiene en principio idea de crear ningún tipo de secretaría deportiva, y desde luego si la crea, Luis Campos, dicho de sus propias palabras, no va a estar al frente de ella. Así que bueno, pues tendremos que seguir esperando hasta que algún día veamos creada esa dirección deportiva. Y por si acaso todo esto no fuera suficiente para alimentar precisamente los rumores de la más que probable llegada de Mbappé al Real Madrid, todavía tenemos al agente, literalmente al agente Benzema, haciendo trabajo extra para el Real Madrid y yéndose ni más ni menos que con Mbappé de vacaciones a Mykonos, a Grecia, donde han aparecido ya, y seguramente lo habréis visto en diferentes instantáneas en las redes sociales, ambos dos cenando juntos, pasándola juntos y bueno, pues entendiéndose que han hecho una conexión absolutamente bestial. Y la última escena que vimos de ellos fue en el Salt Bae, o con el cocinero este tan famoso del Salt Bae, el que echa la sal de una manera poco ortodoxa y todo este tipo de cosas, que por cierto le arrimaba un beso a Mbappé que a mí pues personalmente me ha dejado loco, porque la verdad no sé hasta qué punto de confianza tiene con Mbappé, pero bueno, si veis el vídeo la verdad es que es para desternillarse. En cualquier caso, tenemos a Benzema trabajando en el fichaje de Mbappé, como veis, fuera de tiempo, fuera de hora, en el tiempo extra, haciendo horas extra para el Real Madrid para que venga Kylian Mbappé. Pero el problema, vuelvo a decir lo mismo, es que Mbappé ya está convencido. Es decir, es que si por ejemplo Benzema se hubiera ido de vacaciones con Al-Khelaifi, estaría mucho más contento que el hecho de que se haya ido con Mbappé y esté compartiendo mesa y mantel con el joven jugador de Bondy, porque es que precisamente Mbappé lo tiene todo claro. Pero bueno, en cualquier caso no deja de ser pues un punto extra, no solo para Benzema, sino para el Real Madrid también, porque evidentemente esto seguramente no está sentando nada bien a Al-Khelaifi, que ve como un madridista le va a levantar, por lo menos en parte, por lo menos anímica y moralmente, al mejor jugador, al mejor fichaje que tienen, que es Mbappé en el Paris Saint-Germain. Así que bueno, pues poco a poco, y a la espera de que se resuelva por parte del PSG, a la espera de que asuman de que su mejor jugador se quiere ir al Real Madrid, pues lógicamente todo esto nos queda a los madridistas para verlo con muy buen sabor de boca. Y precisamente uno de los jugadores que sí que puede alcanzar ese pico de forma, porque recién está comenzando su carrera como futbolista y en el Real Madrid, es Miguel Gutiérrez, al que le han dicho desde el Real Madrid, según informa el diario ABC,
que no acepte ninguna oferta de ningún equipo y que no sea tonto y que se quede en el Real Madrid, que contarán con él. Pero claro, el problema es que le han dicho también que no va a tener ficha en el primer equipo, es decir, que se quede a cambio de ir pues habitualmente, supuestamente convocado con el Real Madrid. Un poco la situación que tenía el año pasado, en la que de alguna manera pues seguía esa fórmula de ascensor en la que alternaba el primer equipo con el segundo. Pero claro, evidentemente eso el Real Madrid no solo lo puede pedir a un chaval que no solo va a tener mucha competencia para jugar en el primer equipo y que además es competencia tipo Marcelo, si viene, dicen, Spinazzola o si está David Alaba o Ferland Mendy, no solo tendría que luchar con ellos día a día en los entrenamientos para hacerse con un puesto, sino que encima empieza con una mano atada a la espalda viniendo desde el Castilla. Obviamente puede tener más minutos y esto le puede venir bien, pero el jugador yo entiendo que querrá tener ficha. Y si no, tiene al Arsenal ahí que está rondando, que dicen que podría poner 40 millones sobre la mesa para llevárselo. Y podríamos estar de nuevo ante un caso como el de Reguilón. Un nuevo caso como el del jugador, exjugador ya, ex madridista, que lógicamente era una de las grandes promesas, que hubiera rejuvenecido muy bien el lateral izquierdo y al que salvó precisamente, o mejor dicho, el Real Madrid fue salvado de quedar en ridículo precisamente por la llegada de Mendy, que lo ha hecho también bastante bien y salvó un poco los muebles en ese sentido, porque hubiera sido un muy mal movimiento el de vender a Reguilón y no traer un lateral izquierdo de garantías. Pero claro, si ahora te deshaces también de Miguel Gutiérrez, pues obviamente creo que no estás planificando de manera correcta, porque te quitas el valor de los jóvenes de encima y se lo dejas a jugadores que al final, pues bueno, Marcelo ya son muchos años los que tiene, todavía no has fichado a nadie para ser lateral izquierdo, luego David Alaba que pueda andar alternando posiciones. En definitiva, yo creo que sería todo un error. Que por cierto también lleva camino, según creen en el Real Madrid, de convertirse en un jugador que doble su valor de mercado, y ya os lo comenté hace unos días, es Eder Militao. Ya sabéis que la Copa de América, salvo los últimos encuentros, está haciendo una auténtica y muy portentosa actuación, con una aparición estelar como gran sorpresa, puesto que en un principio no solo no iba convocado, sino que además tampoco iba como cabeza de cartel. Después de haber sido titular en los 3 primeros encuentros e incluso marcar un gol, lógicamente poco a poco va revalorizando su valor, y como se espera que efectivamente este año sea también un año muy importante para el jugador, precisamente porque en la defensa del Real Madrid no estén ni Ramos ni Varane, pues obviamente el Real Madrid ya hacen cálculos, y habiendo pasado de 30 millones a comienzo del año a 44 actualmente, esperan que el jugador pueda llegar incluso a doblar su valor. Uno, porque a nivel de méritos deportivos los va a hacer, en mi opinión, va a capitanear junto a David Alaba la defensa del Real Madrid. Y número 2, porque es un chaval muy joven y tiene prácticamente toda la carrera por delante. Por ejemplo, hay jugadores como Benzema que, por muy bien que lo estén haciendo ya deportivamente, va a ser muy complicado que eleven su precio de mercado por la edad que tienen. Bueno, pues este evidentemente no es el caso de un Eder Militao, que en mi opinión, si sigue por esta senda de buenas apariciones, de buenos partidos, de buen rendimiento, y encima con la juventud que tiene, pues más que evidente que el Real Madrid va a tener otro activo ahí muy valioso, pues más o menos del estilo de Varane, del estilo de Casemiro, jugadores que ahora mismo pues están por encima o rondando los 70 y tantos millones de euros, porque es que además lo valen. Vamos a ver en qué se cierra finalmente Varane, porque obviamente si lo hacen, aunque dicen que no, por 50 millones de euros, a mí me parecería una malísima venta. Pero bueno, en cualquier caso, pues habrá que estar un poco atentos a lo que ocurre y ver a ver por cuánto se vende finalmente. Pero Militao va por ese mismo camino. Pero lo que no va a ser una sorpresa prácticamente al 100% seguro, porque no va a ocurrir, es lo de Raheem Sterling, por varias razones. Lo primero, porque al parecer cada vez huele más a filtración por parte de algún agente, representante o entorno del jugador del City, precisamente al calor de los rumores que colocan al jugador en un trato para traer y fichar a Harry Kane, para fichar a Harry Kane por el City, es decir, que habrían ofrecido dinero y a Raheem Sterling en la operación. Obviamente, el agente de Sterling, despechado, habría filtrado a medios que, como sigan tonteando, se van al Real Madrid, lo cual obviamente es una filtración interesada. Punto número 1. Punto número 2, ¿por qué Raheem Sterling no va a fichar en ningún caso por el Real Madrid? Porque sería una operación de más de 100 millones de euros. Daos cuenta de que el jugador tiene una brutalidad de salario
que creo que ronda en torno a los 18 millones de euros, y eso a día de hoy es inasumible para el Real Madrid. Obviamente, si el equipo blanco paga un salario así, será a un Kylian Mbappé o a un Erling Haaland, pero no a un Raheem Sterling, a los que luego además tienes que añadir también pues a Mbappé o a Haaland si llega el año que viene, y pagar además a Hazard, a Gareth Bale, a David Alaba, que tienen salarios muy altos en el equipo blanco. Así que si alguien, en un momento dado, ya lo comenté ayer cuando salía la noticia a última hora, si alguien había pensado que a lo mejor Sterling podría llegar al Real Madrid, pues que se lo quite de la cabeza, porque va a ser muy complicado, y además es que ahora sí que canta completamente a filtración interesada, como la que ocurrió hace un par de meses con Jorge Méndez, Cristiano Ronaldo, etcétera, etcétera. Hay cosas que definitivamente no pueden ser, por ejemplo, que se rumoree sobre Dalot, que se rumoree sobre Locatelli, sobre Varela, incluso sobre Dani Olmo. Puedo llegar a comprarlo, pero personalmente lo de Raheem Sterling es que me parece una patochada monumental. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre. Y bueno, pues una vez que hemos comentado la historia del número 4 filtrado de Sergio Ramos con el Paris Saint-Germain en un error clamoroso de la web del equipo francés, volvemos y retornamos al redil, donde Pedrerol anoche descubría a todo el mundo lo que para mí prácticamente es una obviedad, y es que el Real Madrid solo tiene en mente hacer un fichaje, es decir, que en un principio todo lo demás queda aparcado y a la espera de que se cumplimente la incorporación de Mbappé al Real Madrid. Es decir, venía un poco a atajar los rumores acerca de una posible oferta sobre Locatelli, una posible oferta sobre Dani Olmo, del que también hemos estado hablando, también de lo último que se escuchó, que a mí me parecía bárbaro, sobre Raheem Sterling. Y bueno, pues obviamente, aunque le quiero creer, porque es cierto que Pedrerol lógicamente cuenta con la mejor fuente de información, que es el propio Florentino Pérez, lo que también es verdad es que si todo se da bien y, por ejemplo, el Real Madrid hace una buena venta por Rafa Varane, que parece que en un principio se está adelantando bastante, o cualquier otro puñado de jugadores que puedan salir, como por ejemplo Isco Alarcón, Mariano Díaz y muchos otros, evidentemente es inevitable pensar que el Real Madrid pueda reforzar alguna línea. Daos cuenta de que, por ejemplo, el lateral derecho para mí está flojo. El lateral derecho quizá debería ser reforzado. Tampoco descartaría que si Ancelotti ha hecho alguna pequeña petición, tipo, bueno, no es pequeña, pero bueno, del estilo Richarlison o por ejemplo del estilo Varela o Locatelli o cosas así, pues tampoco me extrañaría que le terminaran dando en el gusto y diciendo, bueno, venga, vamos a ficharle a este hombre a algún jugador de los que haya pedido, porque evidentemente él también tiene criterio y se le va a dar bien. Así que bueno, pues aunque ciertamente el Real Madrid tiene como máxima prioridad a Kylian Mbappé, yo tampoco descartaría completamente que viéramos alguna otra sorpresa en verano. Pero dejando aparte ya el tema de la Superliga, los problemas financieros del Barça y cómo ello puede repercutir lógicamente positivamente en el fichaje de Mbappé por el Real Madrid, volvamos a la actualidad de nuestro equipo, porque las primeras sensaciones de Pintus con los jugadores han sido malas, ¿vale? Se ha filtrado que efectivamente Pintus ha dicho que hay que cargar y hay que trabajar mucho y hay mucho trabajo por hacer. Estas han sido, al parecer, las palabras que se han filtrado a algunos medios por parte del nuevo preparador físico del Real Madrid, en la que se ha encontrado, pues lógicamente, una plantilla que está fundida en el sentido de que no está bien preparada o no estaba bien acondicionada para resistir una temporada como la que se viene. Claro, lógicamente, a mí, hombre, me alegra obviamente el retorno de Pintus, porque creo que va a ser un magnífico trabajo, porque así lo demostró en el pasado, pero me preocupa otra cosa. ¿Cómo eres tú capaz de recuperar la mejor versión física? Aquí hablo de físico. ¿Cómo eres tú capaz de recuperar la mejor versión física de futbolistas que o bien se acercan a la treintena o bien la pasan de manera descarada? Es decir, tú por mucho que quieras machacar a Modric a base de correr y a base de reventarle en los entrenamientos, lo cierto es que ya son 35, 36 años a los que se acerca el jugador croata y lógicamente, o los que está el jugador croata, y lógicamente es una rémora para el progreso físico de este jugador que no va a evolucionar. Evidentemente tú a un chaval de 20 años, por ejemplo, le puedes poner un programa de entrenamiento para ganar masa muscular y a partir de aquí
Obviamente el jugador puede ganar masa muscular y rendir mejor, pero daos cuenta de que a un Luka Modric, a un Toni Kroos, a un Karim Benzema ya difícilmente les vas a hacer que alcancen el pico de forma cuando ya la edad, por condiciones genéticas y biológicas, está más limitada a la hora de rendir mejor. Así que obviamente sacará lo que pueda, pero evidentemente el Real Madrid tiene que rejuvenecer su plantilla y prácticamente diría que en todas las líneas para tener a Pintus realmente contento. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre. Y por cierto, dejadme que vuelva de manera instantánea al asunto del fichaje de Ramos por el PSG, porque ayer en mi opinión, elaboradísimo error de publicación, pues ni más ni menos que el Paris Saint-Germain publicaba el número, valga la redundancia, el número que llevará Sergio Ramos en el equipo parisino, que será el 4. Obviamente, más allá de la anécdota de que se haya filtrado esa noticia, pues queda precisamente lo que representa para el PSG el fichaje de Ramos, y es que no le van a dar lo que queda, sino que le van a dar el número que el jugador o al que el jugador ha estado adosado durante prácticamente los últimos 15 años, y evidentemente esto es una manera de reconocer su prestigio, su experiencia y su ascendencia en cualquier campo de fútbol y sobre cualquier equipo. Evidentemente la experiencia de Ramos es un grado, y llevar el número 4, es decir, que a un recién llegado se le dé el número que él quiere, es una manera de hacerle pues un gran homenaje a todo un jugador que, si bien es cierto quizá no lleva la capitanía en el Paris Saint-Germain, lo cierto es que sobre el campo va a ser pues otro capitán de facto para los jóvenes parisinos que quieren pues lógicamente llevar en volandas hasta su equipo a lo más alto de Europa. Yo me alegro como he dicho antes en el primer audio, me alegro mucho por Sergio Ramos, espero que le vaya muy bien, espero que lógicamente cada vez que se enfrenta al Real Madrid siga perdiendo, eso sí, pero en cualquier caso el hecho de que le den el 4, pues lógicamente yo creo que le afianza de manera anímica en este inesperado cambio o giro de los acontecimientos, giro de su vida deportiva en el último momento, porque ya sabéis que Ramos tenía pensado quedarse en Madrid, pero en cualquier caso ha maniobrado en un tiempo récord para encontrar equipo. Se sabía más o menos que iba a acabar en el Paris Saint-Germain porque todo apuntaba en esa dirección, y en cualquier caso, pues se lleva el 4, el auténtico líder de la defensa. Bueno, pues sí, amigos, ahora ya sí que sí, es inevitable comenzar el día de hoy, jueves 8 de julio, con la noticia que ya íbamos a conocer todos y que era inevitable y que no por evidente deja de ser prácticamente difícil de asumir, y es que Sergio Ramos se ha convertido hoy ya de manera oficial en nuevo jugador del Paris Saint-Germain. No creo que quepa la menor duda acerca de que le deseamos lo mejor, de verdad, en su nueva etapa en el Paris Saint-Germain, donde por supuesto ha dicho el Camero que su máxima prioridad es seguir ganando títulos y que precisamente el Paris Saint-Germain es el mejor sitio en el que uno puede estar para seguir aspirando a todo y seguir engordando esa vitrina de trofeos que ya tiene el Camero. Así que pues lógicamente no por feliz noticia, evidentemente deja de ser para un madridista ciertamente triste, en el sentido de que gente como Ramos uno espera que termine siempre su carrera en el Real Madrid. No voy a entrar, por supuesto, en los dimes y diretes y en la polémica. Prefiero quedarme con la mejor imagen del capitán, prefiero quedarme con lo que ha aportado a nuestro equipo y prefiero quedarme pues siempre con los buenos deseos para el Camero, que lógicamente siempre ayudan más y suman más que entrar en una batalla que ya no tiene sentido porque el jugador está perdido. Y ya lo visteis ayer, que le recibieron con los brazos abiertos en París. La gente literalmente se volvió loca y pues ya pasó pruebas médicas. Luego ya también el jugador vistió y se fotografió con su nueva camiseta. Y pues mucho ojo, porque además en el Paris Saint-Germain tenemos que tener la certeza de que, a diferencia, relativamente diferente, no tanto, pero ciertamente diferente, como hicieron Raúl y Casillas, que se fueron a equipos pues teóricamente menores, Ramos puede ser un rival directo para la nueva Champions del Real Madrid, así que mucho ojo con esto, porque que a nadie le extrañe que le tendremos como rival.